Dice la palabra del Señor, Jeremías capítulo 31, no les había dado el capítulo, ¿verdad? Capítulo 31 y versículo 3, lo vamos a hacer bastante corto, simple, pero siempre con la bendición del Señor. Alabado sea su nombre. Otra vez siempre agradecemos a la audiencia que semana a semana está pendiente de este servicio, y es un honor, un gran privilegio, así como también es un honor para nosotros, todas las personas que están aquí en esta iglesia. Yo siempre lo digo de esta forma: muchas iglesias hay alrededor y ustedes prefirieron estar o escogieron esta iglesia, y para nosotros es un honor, un gran privilegio poder compartir acá con el pueblo del Señor. Dice el profeta Jeremías 31:3, y lo vamos a hacer, como le dije, rápido y conciso, lo que el Señor tiene para nosotros en este día. Dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Amén. Gloria al Señor. Lo podemos leer todos juntos otra vez. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Vamos a hablar de eso que dice acá, amor eterno. Amén. En inglés se usa la expresión everlasting love, queriendo decir que nunca se termina. Ese es el amor de Dios. Eso es lo que nosotros hemos recibido. Pero antes, pidamos la bendición del Señor sobre esta predicación de esta tarde. Le damos gracias, Señor, en este momento, Padre eterno, por su amor, por su gracia, por su misericordia que ha sido extendida, derramada sobre su pueblo, por cada persona que se encuentra aquí en este lugar. Oh Padre bueno, mi oración siempre es que esta palabra no llegue solo a la mente, sino que llegue también al corazón, oh Señor, para que pueda, Dios mío, dar fruto, para que pueda ayudar a alguien, Señor, traer esperanza, traer, Dios mío, esa consolación que muchos necesitan. Oramos por aquella persona que está pasando dolor, que está pasando enfermedad, que está pasando sufrimiento, que está pasando inseguridad. En esta hora, Padre bueno, por el poder de su palabra, nos ha dicho que su amor es eterno, que su amor nunca se termina, que su amor permanece fiel, que Dios es fiel a sus promesas. Oh Padre bueno, en este momento, Señor, unja mi garganta, mi boca, Señor, y mi mente para hablar lo que usted necesita que se hable en este lugar, oh Señor. Que no sea mi palabra, sino su palabra hablando a través de mí, la palabra de Dios, la palabra que es viva, que es eficaz, que penetra hasta partir el alma, que discierne las intenciones del corazón. Oh Padre bueno, y no dejaremos siempre de darle a usted la gloria, la honra y toda la alabanza, Señor, en esta tarde. Sane los enfermos, liberte al cautivo. Oh mi Dios, traiga vida abundante. El ladrón vino para matar, para robar y para destruir, pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Él ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Adoramos su nombre en esta tarde. Gracias, Señor, por lo que ha hecho y por lo que continuará haciendo en este lugar, oh Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Con amor eterno te he amado. Gloria a Dios. Qué lindo es el Señor. Pueden tomar asiento. Gracias, hermanos, por la foto que está allá arriba. Ese es el amor de nuestro Señor. Algunos posiblemente no están muy familiarizados con estos libros grandes del Antiguo Testamento, como lo es el profeta Jeremías. Es un libro bastante extenso y que no está escrito en una forma cronológica. Algunas cosas pasaron antes y otras después, pero eso no es tan relevante para hoy. Lo que quiero decir es que cuando
yo leo ese capítulo 31, llegan a mi mente dos cosas muy importantes que me llevan a mí la memoria de hace muchos años. Uno fue cuando por primera vez encontré el capítulo de Jeremías 31, que tanto habla mucha gente hablando del pacto que Dios iba a hacer con el pueblo de Israel, cuando dice: yo voy a hacer un nuevo pacto con ustedes, no como el que hice cuando los saqué de la tierra de Egipto, porque ustedes invalidaron mi pacto, queriendo decir que ese pacto era condicional. Si ustedes hacen esto, yo hago lo otro. Si ustedes hacen esto, yo hago lo otro. Pero en cambio, en el 31 habla de un pacto incondicional que Dios iba a hacer con el pueblo de Israel y que iba a ser sellado con sangre. Ese fue confirmado cuando nuestro Salvador, nuestro Redentor, entró allá a la tierra de Jerusalén y llegó aquel día, en aquel momento, caminando hasta la cruz del Calvario, derramando su sangre para que todos nosotros tengamos ahora vida eterna y acceso directo al trono de la gracia. ¿Cuántos lo alaban en esta tarde? Gloria al Señor, alabado sea su nombre. Ese es algo que se me viene a la mente. En segundo lugar, también se me viene a la mente otro texto que está por acá en este mismo capítulo, está más adelante, y ese se encuentra en el versículo 15. No voy a hablar de ese texto, simplemente lo quiero mencionar porque allá en el 2001, cuando hubo un ataque terrorista aquí en Estados Unidos, ¿cuántos estaban aquí en Estados Unidos en el 2001? Está 1, 2, 3, 4, bueno, bastantes estaban acá y se dieron cuenta lo que pasó en ese año. Y luego imagínense la presión que pudo haber estado pasando el presidente en ese momento. Lo que pudo haber estado pasando el presidente en ese momento, cuando dice: tienes que presentarte delante de la nación por completa y vas a dar un discurso. Pero el presidente de ese tiempo era una persona que temía a Dios y tenía bastante consejeros cristianos, y cuando se presentó a hablarle a la nación, él citó este texto del profeta Jeremías, cuando dice: voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel lamenta por sus hijos. Amén. Y eso era lo que había en ese momento en Estados Unidos, y eso era lo que había en ese momento cuando el profeta Jeremías estaba escribiendo a la tierra del norte, al reino del norte de Israel, lo que era la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Ya el reino del norte había sido llevado cautivo, solo había quedado el sur, que eran 2 tribus, y estaban a punto de ser llevados cautivos a la tierra de Babilonia. Le estoy dando un poquito de lo que es lo histórico para que nos podamos ubicar en el tiempo histórico lo que estaba pasando. Entonces se cree que todo ese pueblo que fue llevado para Babilonia lo reunieron en ese lugar de Ramá, para de ahí salir deportados a la tierra de Babilonia, en aquel tiempo que era uno de los imperios poderosos que había en aquel momento. Pero estando en ese momento de inseguridad, en ese momento de presión, en ese momento de llanto, imagínense, la gente sabía que iban a ser llevados para un pueblo que no temía a Dios y que no conocían a Dios, y estaban siendo llevados cautivos. Y por eso dice el profeta Jeremías que se oyó una voz en Ramá. Ese lugar era un lugar alto en medio de los 2 reinos, y de ahí muchas veces daban anuncio de lo que iba a pasar en aquel tiempo. Alguien quizá gritaba en aquel lugar, pero luego aparece Jeremías y dice: desde hace mucho tiempo
el Señor me habló a mí y me dijo: con amor eterno te he amado y por tanto yo extenderé mi misericordia. Quiero decirle en esta tarde, en este día, a aquella persona que posiblemente está pasando dolor, está pasando inseguridad, está pasando dificultades en la vida, la palabra de Dios dice: con amor eterno yo te he amado y prolongaré mi misericordia, no por lo que tú eres, sino por lo que Dios es. Y ese es uno de los atributos de Dios. Dios es amor, Dios es misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Yo quiero decirle, en el plan de Dios, en el propósito de Dios, Dios no se complace en ver la gente llorando. Dios no se complace en ver la gente sufriendo. Para eso vino el Señor. Aún el profeta Isaías lo anunció desde antes, diciendo que había venido el Señor a sanar a los quebrantados de corazón, a traerle buenas nuevas a los afligidos. A eso venía el Señor y a eso ha venido Dios a su vida hoy en este tiempo, para que tengamos vida y que tengamos vida en abundancia. Sabe, las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Las promesas de Dios son eternas. Una de las cosas que Dios no puede hacer es que Dios no lo puede abandonar. Dios no puede mentir. Dios no puede cambiar de opinión. Si Él le ha dicho: yo te bendeciré, Él se compromete que pase lo que pase, Él lo va a bendecir. Va a mover montañas, va a mover muros, va a mover muchas cosas, va a mover gente. Ese es problema de Dios, es algo que Él lo va a hacer. Amén, alabado sea su nombre. Me acuerdo lo que decíamos hace un tiempo, hablando lo que dijo el doctor Charles Stanley, diciendo: si nosotros obedecemos a Dios, si nosotros desobedecemos a Dios, nosotros pagamos las consecuencias. Amén. Eso ya lo han experimentado mucho, ¿verdad? Si desobedecemos a Dios, nosotros pagamos las consecuencias. ¿Y sabe qué he aprendido yo en la vida? Que usted y yo tenemos control sobre nuestras decisiones, pero no tenemos control sobre las consecuencias. Amén. Ya ahí ya no tenemos control. Pero si nosotros desobedecemos a Dios, nosotros pagamos las consecuencias. Pero si nosotros obedecemos a Dios, Dios paga las consecuencias. Con eso quiero decirle que Dios es que tiene que ver cómo se las arregla para bendecirlo. Amén. Para sacarlo de la dificultad, para sacarlo del dolor. Ok, yo estoy haciendo nada más lo que el Señor me dijo. Amén. Yo solo estoy obedeciendo a lo que el Señor me dijo que hiciera. De ahí cómo va a ser Él. Para lo demás, como dijo el apóstol San Pablo, mi Dios proveerá conforme a sus riquezas en gloria. Amén. Alabado sea su nombre. Y Dios nos ama, y eso nosotros no lo podemos cambiar. Amén. Si me ayuda, por favor, hermano Rosendo. Dios nos ama, y eso usted y yo no tenemos poder para cambiarlo. Eso lo dijo el profeta Jeremías: yo te he amado con amor eterno y por tanto te prolongué mi misericordia. Queriendo decir, bueno, sabe que Dios es amor, es uno de los atributos de Dios, y por tanto cuando se habla del amor, no se puede hablar del amor sin hablar de Dios. Aunque hoy en día la gente dice te amo y no tiene, ni siquiera le pasa por la mente pensar en Dios. Amén. Eso es así. Te amo, le dicen, y bueno, como cualquier otra cosa, I love bread. Escuchan la palabra, ¿verdad? I love pupusas, dijo alguien por ahí. I love tacos, amén, los tacos de lengua. Bueno, este es un comercial así. Y usan la palabra I love this, I love that, y no tiene ni por la mente le pasa pensar en Dios. Pero cuando se habla del amor, se tiene que tener en cuenta
también el nombre de Dios, porque Dios es amor, es uno de los atributos de Dios. No se puede hablar del amor sin hablar de Dios, o no se puede hablar de Dios sin hablar del amor, porque es algo que va combinado. Así como dijo alguien en una oportunidad, no se puede hablar de cierta persona sin hablar del Señor Jesucristo, porque esa persona, todo lo que hace y todo lo que dice gira alrededor del Señor. Amén. Como cuando hay personas que tienen algo característico. Hay una persona, me dijo una vez, tú conoces a cierta persona, Silvio, es uno que siempre se anda riendo, ¿verdad? Exactamente, es lo que caracterizaba a esa persona. Y me dice, ¿tú ya tiempo lo conoces? Sí, hace tiempo que lo conozco, ok. Y ya sabes que siempre llega tarde. Sí, ya sabía, yo no sabía, me dice. Y lo que a mí me molestó, me dice él, ¿verdad? Siendo sincero, porque viene llegando 30 minutos tarde y trae una sonrisa en la cara, como que si nada ha pasado. Y le digo yo, eso es lo característico de esa persona. Él siempre anda esa alegría en su cara. Amén, gloria al Señor. Entonces, cuando hablamos de Dios, hablamos del amor de Dios, son cosas que van a la par. Y con esto que estamos diciendo acá, que Dios nos ama, y eso nosotros no lo podemos cambiar, es porque descansa en el pacto que Dios hizo con Abraham aquella noche, cuando le pidió que le trajera sacrificios en la noche. Algunos se recuerdan, en Génesis, Abraham le dijo: Dios, tráeme 3 becerras, 2 carneros, y le dio el nombre de todos el palomino y todo lo que le iba a traer, y luego lo partes por la mitad, y le dijo cómo iba a ser. Partió los animales por mitad, y luego era costumbre de ese tiempo que cuando la gente iba a hacer un pacto o un convenio, partían los animales, una mitad para allá y la otra mitad para acá, luego ponían la sangre ahí entre medio. Cuando iban a hacer el convenio, se agarraban de la mano y comenzaban a caminar en medio de aquellos animales que habían sido cortados por mitad, una mitad allá y otra mitad acá, y luego comenzaban a caminar agarrados de la mano, queriendo decir: si tú no cumples esta promesa que estamos haciendo acá, o este convenio, así vas a quedar cortado también por la mitad. Entonces, cuando Dios le dijo a Abraham: tráeme estos animales, córtalos por la mitad, que hoy vamos a hacer un pacto en esta noche, a Abraham le bajó sueño, y de último, ya él cansado, no pudo mantenerse despierto, cuando de repente veía aquella llama de fuego que caminaba por entre medio, queriendo decir que solo Dios pasó por entre medio de los animales en aquella noche. Entonces Dios hizo un pacto con Abraham, queriendo decir: con amor eterno yo te he amado, y tú no tienes que hacer nada, yo te voy a amar por el pacto que hice con tu padre. Alabado sea su nombre. Y eso es lo que ha hecho ahora el Señor con nosotros. Dios nos ama y nosotros no lo podemos cambiar. Nada de lo que nosotros hagamos hará que Dios nos ame menos. Amén. Porque de tal manera amó Dios ¿a quién? A la gente de aquí, Estados Unidos, a los hispanos, a los blancos. No, dice: amó Dios al mundo, de la raza que sea. Le faltó ese poquito ahí que le hubiera agregado. Amó Dios a todo el mundo. Hay gente que tiene problemas con lo de las razas. Amén. Solo existe una raza en el mundo, la raza humana. Amén. Ahí se termina todo. Cuando entendamos eso, entendimos todito, que por eso Dios envió a su Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y nada de lo que nosotros hagamos hará que el Señor nos ame menos. Duele muchas veces escuchar personas que dicen: Dios no me ama, o Dios quizás no me perdona lo que hice hace XX tantos años. Amén. Especialmente las hermanas, las hembras, tienen una memoria de largo alcance, hermano, y es increíble. Increíble. Amén. Digan amén los hermanos ahí. Sí, se acuerdan de lo que pasó,
aún cuando no había nacido, 20 años atrás, y luego está llorando y bueno, lo que estamos platicando ahorita, se acordó de lo que pasó hace 15 años, que ya uno ni le pasa por la mente todas esas cosas. Entonces, esa es la mente. Amén. De esa forma mucha gente piensa, y muchas cosas, errores del pasado, hay muchas personas que dicen: a saber si Dios me podrá perdonar, eso que hice es demasiado malo, robó a alguien o hizo tantas cosas. Muchas personas han hecho cosas indebidas antes de llegar al evangelio, o posiblemente ya en el evangelio. Quiero decirle que cuando nosotros llegamos al Señor, la Biblia dice que Él sepulta en la mar, en lo profundo de la mar, todos nuestros pecados, y jamás se acordará de ellos. Amén. Alabado sea su nombre. Luego, cuando nosotros llegamos al evangelio, todos cometemos errores todos los días, y por eso la necesidad de ir donde el Señor y pedirle perdón. Y luego dice Juan que la sangre de Jesucristo nos limpia, nos cubre de todo pecado, queriendo decir algo bien sencillo de explicar. Isaías dice que nosotros los humanos, en el día que nos portamos mejor, se lo voy a parafrasear, en el día que nosotros, como decimos, hoy me he portado bien, en ese día nuestra justicia, dice Isaías, que viene a ser como trapos de inmundicia. Entonces, cuando vamos donde el Señor, la sangre de Jesucristo nos cubre. Luego, cuando nos presentamos en el trono de la gracia, orándole al Señor, Él no ve nuestra condición, Él ve la sangre de su Hijo, y por eso tenemos acceso directo al Señor. ¿Cuántos se gozan por ello? Alabado sea su nombre. Nada de lo que usted haga puede hacer que Dios lo ame menos, ni nada de lo que nosotros hagamos puede hacer que el Señor nos ame más tampoco. Amén. Si bien es cierto que hay personas que alcanzan el favor de Dios, hay gente que lleva una relación bien cercana con el Señor y que son obedientes con el Señor, y a veces se pregunta ¿por qué el Señor bendice a este? A veces hay que hacer un examen también. Muchas veces necesitamos examinarnos a nosotros mismos. Posiblemente hay cosas que quizás no andan bien, pero cuando viene a la salvación y al perdón del pecado y al amor de Dios, no hay nada que nosotros podamos hacer para que Dios nos ame más, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros para que nadie se gloríe, pues la salvación es por fe en el Señor. Amén. Por gracia nosotros somos salvos, para que la persona no se vaya a congraciar y decir: yo vine a tal hora hoy a la iglesia, yo ofrendé cierta cantidad, entonces ya la salvación no es gracia, sino que es por obra. Si nosotros no somos salvos por obra, somos salvos por gracia, por medio de la fe en nuestro Señor, y eso nadie lo puede cambiar, porque Dios es amor, es uno de los atributos de Dios, y Dios no cambia. Grabémonos eso en nuestra mente. El Dios que nosotros servimos, la Biblia dice que en Él no hay mudanza, ni tampoco hay sombra de variación, queriendo decir, Él está en su trono, Él no cambiará de opinión, Él mantiene su palabra. En Números dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él ha dado una promesa a su pueblo, y esa promesa la tiene que cumplir, porque descansa en el yo de Dios, no en lo que nosotros hagamos. Alabado sea Dios. Así que nuestro Dios nunca cambia, nosotros sí cambiamos. Amén. Les voy a contar una historia. Dicen que yo he subido de peso en los últimos años, y yo no lo creo. ¿Verdad?
Amén. Y le contaba a alguien ahí en el pasillo que este traje fue el que me puse en el 2013. Y mi esposa se acuerda. Lo único que la corbata era otra, porque como las modas cambian, ¿verdad? Entonces ya tuve que comprar otra corbata, porque esta corbata ahora me va con el pelo. Amén. Nosotros, los seres humanos, cambiamos. Amén. Todo mundo cambia. Aquí en el país, en cualquier lugar, la gente cambia. Esto quiero decirlo porque tenemos un Dios que no cambia. Así como nosotros cambiamos aquí en Estados Unidos, se hace un censo cada 10 años porque la gente, cambiamos, obviamente cambiamos de edad, cambiamos de lugar, educación secular, todo eso que toman en cuenta, porque todo está cambiando. En cambio, nuestro Dios, eso es lo que se le llama la inmutabilidad de Dios, que Él no cambia. El mismo Dios que era antes es el mismo que fue ayer, es el mismo de hoy y es el mismo que será mañana. Queriendo decir, todo lo que Dios era allá en Génesis lo es también allá en Mateo y lo será allá en Apocalipsis. Dios le tuvo que dar un recordatorio a Juan cuando le dice: Juan, no temas, no tengas temor, no tengas miedo. Yo soy el alfa, yo soy la omega, yo soy el principio, yo soy el final, yo soy el que era, yo soy el que soy, el todopoderoso. Él es el que vendrá un día allá en las nubes a recoger a su pueblo. Eso es el nombre de nuestro Dios, queriendo decir que sus promesas son fieles, su amor es eterno, su gracia es eterna, los juicios de Dios son seguros también, pero Dios sigue siendo fiel a sus promesas. Gloria al Señor, alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Estoy empezando apenas el hablar del amor eterno de nuestro Dios, porque por ese amor es que nosotros estamos acá, porque Dios nos amó. Si Dios y el amor no se puede esconder. Amén. ¿Lo creen así, verdad? Sí. ¿Cuántos le llevaron flores a la esposa esta semana? Nadie. Tiene puntos ahí. Es un ejemplo. ¿Por qué es una? Ok. Eso es un ejemplo nada más, porque eso es una tradición, eso no está en la Biblia. Okay. No así yo estaba predicando que le tenía que llevar flores. No, le tiene que llevarle flores de vez en cuando, pero no precisamente en este mes. Pues si lo quiere hacer, puntos. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Pero el amor no se puede esconder. La Biblia dice que Dios nos amó tanto a nosotros que dio su Hijo unigénito. O sea, es demostrado. El amor se demuestra y Dios lo demostró porque no nos dejó en la condición que nosotros estábamos. ¿Sabe por qué? En segundo lugar, me ayuda hermano Rosendo, porque toda la humanidad, toda la raza, todos pecaron y quedamos destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por la gracia del Señor mediante la redención que es en Cristo Jesús. Toda la humanidad, todo mundo pecó. Cuando vemos nosotros desde el principio, desde que Adán y Eva pecaron, ese pecado pasó, dice la Biblia, a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El pecado venía en la sangre y por ello fue que tuvo que venir el Señor Jesús. Dice la Biblia que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer,
nacido bajo la ley para que redimiera a los que estaban bajo la ley, pero no hubo intervención de hombre, porque si hubiera sido hijo de José, entonces el Señor iba a tener también pecado. Por lo tanto, era necesario que fuera una obra del Espíritu Santo para que fuera aquel Cordero perfecto que era necesario, que quitaría el pecado del mundo. Cuando estaba Juan bautizando allá en el río del Jordán, él pudo ver al Señor que venía caminando y él lo conocía, eran familia, y cuando lo vio venir, él pudo haber dicho: ahí viene Jesús también en los que vienen a ser bautizados. Pero él no dijo: ahí viene Jesús. Él dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para eso vino nuestro Señor, porque todos pecamos y quedamos destituidos de la gloria del Señor. No había otra forma que nosotros pudiéramos alcanzar el perdón de pecados. Me recuerdo la conversación que tuvo el Señor Jesucristo con un hombre llamado Nicodemo en el capítulo 3 del libro del Evangelio de San Juan. Y le dice el Señor en la conversación que tenían, empezó a decirle: tú siendo maestro no entiendes estas cosas. Y se lo llevó hasta el Antiguo Testamento, hasta el libro de Números, en el peregrinaje del pueblo de Israel hacia la tierra prometida, y le dice: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea también levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que lo entendamos mejor, en ese tiempo, cuando iban por el desierto, la gente comenzó a murmurar. Entonces Dios levantó serpientes y comenzó a morder a la población, al pueblo de Israel. Cuando aquella mortandad era grande, aquella enfermedad por las mordidas de las serpientes, Dios le dijo a Moisés: hazte un asta y construye una serpiente de bronce y ponla allá arriba para que la gente pueda ver, y van a ser sanados. En otras palabras, cuando la gente llegaba a ver la serpiente, ellos recibían sanidad de aquellas mordidas que estaban recibiendo. En otras palabras, no tenían que ver a Moisés, no tenían que ver alrededor, tenían que ver la serpiente. Y hoy en día la gente también está muriendo. No tienen que ver a la gente, tienen que ver al Cordero de Dios, que también fue levantado aquel día en aquella cruz, dando su vida por toda la humanidad. Ese tiene el remedio, él tiene la sanidad para el problema del pecado. Gloria al Señor. Debía mirar directamente al remedio, el remedio que es nuestro Señor. Él dice: mirad a mí y sed salvos todos los confines de la tierra, porque yo soy Dios y fuera de mí no hay nadie más. Gracias a Dios. Si me ayuda con el siguiente slide, hermano. Luego dice que el amor de Dios ha sido demostrado. Dice en Romanos que Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Imagínense, aún siendo nosotros pecadores, aún siendo nosotros personas que nos portamos mal. Hay gente que se porta mal, no están acá, pero hay gente allá afuera que se porta mal. Amén. Y aún Dios muestra su amor, que aún nosotros, portándonos mal, se acuerda de un vistazo hacia atrás, cómo era su vida antes de llegar al Evangelio. ¿Le importaba acaso las cosas de Dios? Absolutamente nada, ¿verdad? ¿Tenía tiempo de ir a la iglesia? No, era lo mismo como que si no existía Dios. ¿Tenía respeto por las cosas de Dios? Tampoco. Muchos eran así, éramos así. Para mí eran unos fanáticos que iban a la iglesia, que no tenían nada que hacer el domingo. Esa era mi mentalidad. Gente que no tiene que hacer, gente que no tiene lugares donde ir el fin de semana, prefieren pasarlos allá en la iglesia. Esa es
mi mentalidad. Pero mire, el amor de Dios es tan grande que aún siendo nosotros pecadores, aún siendo nosotros, como dijo el apóstol Pablo, antes yo que había sido blasfemo, antes que yo había perseguido a la iglesia, no obstante, en uno de esos viajes se le aparece el Señor al apóstol Pablo y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Gloria al Señor. Imagínese, demostrándole el Señor que él también era importante para el reino de Dios. Él también era importante. Él no se fijó en nuestra condición, él no se fijó en lo que nosotros hacíamos. Él extendió su gracia, él murió por nosotros, aún siendo nosotros pecadores. Cristo murió por nosotros porque él tenía un plan para su vida, porque con amor eterno lo ha amado, y por lo tanto, dice él, yo extenderé mi misericordia para que no perezca, para que no vaya a la perdición. Gloria al Señor, alabado sea su nombre. Dios siempre tiene el deseo de caminar con nosotros por ese amor que nosotros que Dios ha demostrado por nosotros. Amén. ¿Cuántos se gozan en esta tarde? Va a decir: se salió del tema el pastor. Amén, gloria a Dios. Lo voy a llevar de regreso a Jeremías, porque de esa gente que fue cautivo a Babilonia, allí iba un hombre llamado Daniel. Allí iban tres muchachos que lo menciona la Biblia como Daniel, Misael, Ananías y Azarías, que los conoce como Sadrach, Mesach y Abednego, los nombres que les puso el rey de Babilonia en aquel tiempo. Y estando en aquel lugar, algunos conocen la historia, les iban a dar comida del rey, comida que había sido sacrificada a los ídolos, pero ellos dijeron: no la comeremos, haz la prueba con nosotros y vas a ver, y luego haces la prueba a ver cómo se ve. Pero aparece un hombre llamado Daniel, que él cada día abría las puertas de su habitación y lloraba viendo a la ciudad de Jerusalén. Me imagino que en su mente quizás resonaba las palabras cuando habían inaugurado el templo de Salomón, cuando le dijo Dios: si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, yo iré desde los cielos, sanaré su tierra y perdonaré su pecado. Luego aparecen otros tres ahí que le dijeron que tenían que adorar la estatua que había hecho Nabucodonosor, y ellos dijeron que no la iban a adorar. Entonces la sentencia era que los iban a pasar o a meter en el horno de fuego. Y ¿saben qué dijeron ellos? Nos libre nuestro Dios o no nos libre, nosotros no adoraremos a esa estatua, porque a un solo Dios nosotros serviremos. Y ¿sabe qué? Lo que hace Dios, y por eso le digo que si la persona obedece al Señor, Dios paga las consecuencias. Él dijo: estos muchachos van a ser metidos en ese horno, pero ya voy a hacer algo. Yo tengo a mi hijo acá. Cuando ellos son entrados en aquel horno, el Señor manda al ángel de Jehová, el Jesucristo del Nuevo Testamento, apareciendo ya desde entonces. Y dice el rey Nabucodonosor que no fueron tres los que pusieron en el horno. Yo allí veo que caminan cuatro, alabado sea su nombre. Con eso le quiero decir que no importando que tan caliente se ponga el horno, el Señor te dice en esta tarde: con amor eterno yo te he amado, y por eso yo extenderé mi misericordia aún a los discípulos. Ya Dios sabía de antemano que se iba a levantar la tempestad. Él dijo: si es necesario, yo voy a caminar sobre las aguas para salvar a este pueblo. El Señor desde antes le dijo al pueblo de Israel: sabe que a Dios no lo toma nada por sorpresa. Él ya sabía perfectamente lo que iba a pasar en esta semana. Él ya sabía que se le iba a dañar su vehículo. Él ya sabía que se iba a quedar sin trabajo. Él ya sabía que iba a estar en el hospital. Él ya sabía que lo iban a abandonar sus amigos. Él ya sabía que no le iban a pagar cierto trabajo. Él ya sabía todas las cosas que iban a pasar, y de antemano él ya tenía un plan preservado o preparado para cada persona. Y eso quiero decirle en esta tarde: posiblemente anda
en inseguridad, incertidumbre. ¿Qué pasará? ¿Qué irá a ser del mañana? ¿Qué pasará esta semana? ¿Qué irá a ser del otro año? ¿Sabe lo que va a pasar? Es que el Señor estará conmigo, porque Él dice: yo nunca te dejaré, yo nunca te desampararé, yo estaré contigo. Así como lo estuvo con Moisés, así estuvo con Josué, así estuvo con Daniel, así estuvo con Isaías, así estuvo con Jeremías, así estuvo también con el apóstol San Pablo, y así estará con nosotros, porque sus promesas son eternas. Gloria al Señor. Y Él dice en esta tarde: yo te he amado con amor eterno, con ese amor que nunca se termina, que siempre perdurará. En Corintios dice que todas las cosas terminarán, pero el amor nunca dejará de ser, porque Dios es amor y eso no puede dejar de existir. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos se gozan todavía? Démosle un aplauso al Señor. Vamos a orar en esta tarde, porque yo sé que hay personas pasando necesidad, y bueno, está la hermana que va a viajar también, y muchas necesidades que hay en el pueblo de Dios. Y vamos el altar siempre está disponible para aquella persona que necesita oración, necesita orar. Y hay una persona también posiblemente en línea escuchando. Quiero decirle que el Señor lo ama con amor eterno y quiere extender su misericordia a cada persona. Aquel que no ha recibido a Cristo Jesús en su corazón, yo le quiero decir que Dios lo ama y quiere salvarlo, quiere perdonar su pecado. Él no quiere que siga viviendo en esa condición. Él quiere que sea libre de culpa. Hay personas que quizás se han alejado de Dios por mucho tiempo. Quiero decirle, como le dijo el Señor, el padre al hijo pródigo, le abrió la puerta que entrara nuevamente a la casa. En este día vamos a orar por la iglesia, por la congregación, por los niños, por todas las familias de la iglesia, por aquellos que no están acá, por aquellos que están enfermos, por los que no han podido llegar. Gloria a Dios. Si me ayuda con algo, hermano, por favor. Nos ponemos en pie un segundito, por favor. Aleluya, alabado sea el nombre de Dios. Todos los que puedan. Y si alguien desea pasar aquí al altar, vamos a orar todos juntos. Amén. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor, en este día, Padre bueno. Cuánto he esperado que estuvieras así. Hay alguien que necesita ayuda en oración por un hijo pródigo. Alabado sea Dios, le bendiga, Dios le bendiga. Gloria a Dios. Oh Espíritu Santo, tú estás aquí en este día, Señor. Sus promesas son eternas, Señor. Pasemos al frente los que puedan. Gloria a Dios. Aleluya. La mano del Señor no se ha cortado para sanar, para salvar. El Señor dijo: yo he venido para que tengan vida. Te adoramos, Señor, en este día, Padre eterno. Oh Padre Santo, te adoramos, Señor, y te bendecimos en este día, Señor. Hay una hermana que va a salir, Padre eterno. Hay una hermana que levantó su mano pidiendo oración por un hijo pródigo, por una hija pródiga, Señor. Hay una persona enferma, Señor, aquí adentro de este santuario, Padre bueno. Oh Espíritu Santo, su palabra dice que Él mismo llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Padre de la gloria, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús, te adoramos, Señor, te bendecimos en este día, Padre eterno, por lo bueno que usted ha sido con nosotros, Señor. Oh Padre bueno, por aquella persona, Señor, que está pasando necesidad, aquel que no pudo llegar a la iglesia, Señor. Oh Espíritu Santo, por aquella persona que está pasando conflicto en la familia, Señor, por aquel que va a viajar, Padre eterno. Yo sé bien lo que me dices, aunque a veces Santo eres Jesús. no me hables. Sí, Padre eterno. Sé bien
que en ti sientes, aunque nunca lo compartes. Oh Padre bueno, hay una madre que llora, Señor, hay un Padre que llora, Padre eterno. Yo le ruego, Señor, en este día, Padre Santo, por esa madre que derrama lágrimas cada día, Señor. Oh Padre bueno, por ese que está, Dios mío, oh Santo eres Jesús, por el poder de su palabra, Señor, en este día, Padre bueno. Oh mi Dios, usted ha prometido que traerá sanidad y medicina para su pueblo, que usted traerá liberación. Hay una persona, Dios mío, que ya no le haya sentido a la vida. Yo le ruego, Señor, en este momento, Padre bueno, por el poder de su palabra, de sus promesas que son eternas, Señor, en este día, Padre amado, su palabra dice: yo no te dejaré, yo no te desampararé, aun cuando no entiendas, aun cuando no veas salida, aun cuando no encuentres la salida, aun cuando no veas la solución, aun cuando veas el cielo nublado. Eso no quiere decir que el sol ha desaparecido. Así está el Señor también en este día. Aunque las cosas se vean nubladas, aunque se vean las cosas perdidas, el Señor ha venido para que tengamos vida, para que tengamos libertad en este día, Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús. Él nos ha amado con amor eterno. Con amor eterno nos has amado, Señor. Yo le ruego, Padre bueno, oh Espíritu Santo, en este día, por aquella persona que no ha recibido a Cristo Jesús en este día, por aquel que se ha alejado del camino, Señor. Yo le ruego, Padre Santo, oh Espíritu de Dios, en este día, Padre eterno, toda la gente que vino al altar, oh Padre amado, ha pasado aquí porque tiene una necesidad y porque ha puesto la confianza en usted, Señor. Oh, santo eres Jesús, te adoramos, Señor, en este día, Padre bueno. Oramos, Señor, por las familias, oramos por los niños que están allá en el otro cuarto, Señor, por aquellos que día a día están, Padre bueno, diligentemente trabajando con ellos, Señor. Yo les ruego, Padre bueno, oh mi Dios, por los hogares, Señor, por aquellos, Padre eterno, que están pasando. Oh Espíritu Santo, haga la obra, Señor, en este día, Padre bueno. Rompa cadenas, Señor, por el poder de su palabra. Oh mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús, rompa cadenas, Señor, en esta hora, Padre bueno. Rompa cadenas, Señor, sí, Padre Santo. Oh mi Dios, en este día, Padre Santo, yo le ruego, Señor, yo le ruego, Padre Santo, en este día, Señor. Oh Santo, sí, Señor. Oh mi Dios, oh Padre Santo, usted conoce nuestras lágrimas, Señor. Usted conoce mis lágrimas, Señor. Usted conoce mi dolor, usted conoce mi sufrimiento, Padre eterno. Usted conoce, Padre bueno, todo mi dolor, oh Padre Santo. Oh mi Dios, pero en este día, Padre eterno, yo le ruego, Señor, yo le ruego, Padre Santo, que bendiga, Señor, oh Espíritu Santo, las familias, Señor. Oh Padre eterno, ministre, Padre bueno, por el poder, Señor, de su palabra, Señor. Oh mi Dios, que continúe, Señor, bendiciendo, Señor, bendiciendo, Padre Santo, esta iglesia, Señor, bendiciendo la gente, Señor, la familia de la tierra, Padre Santo. Oh mi Dios, oramos por este condado, Padre eterno. Oramos por esta ciudad, oh Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Por aquella madre que ora por un esposo, Señor. Yo le ruego, Padre Santo, sálvelos, oh Padre bueno. Sálvelos, Señor, en el nombre de Jesús. Obre de una manera sobrenatural, oh Padre amado. Liberte al cautivo, Señor, en esta tarde. Liberte al cautivo, Señor. Traiga sanidad, traiga medicina, traiga libertad, oh Señor, para aquel que tanto lo necesita. Hay una persona que posiblemente cree que Dios no lo puede perdonar, que puede entender en este día que el amor de Dios es eterno, que el amor de Dios no se termina, que el amor de Dios es misericordioso, que ese amor no se terminará. Oh mi Dios, en esta hora, Padre bueno, todo lo que usted tenga que mover, oh Señor, usted moverá montañas, oh Padre eterno. Su palabra dice que en aquel día cantarán este cántico
físico. Oh Padre amado, en este día, Señor, que un día vamos a ver el producto de esas lágrimas, porque los que con lágrimas sembraron, con regocijo segarán un día. Yo le ruego, Señor, por aquella madre que llora, por aquel padre que clama, Señor, por aquella iglesia que está orando todos los días, Señor, por aquel pastor que sufre, por aquel pastor que está en la cárcel, Señor, por aquella madre, Dios mío, que está orando por su hijo que está en la cárcel, Señor, por aquella persona, Padre eterno, que ora, Dios mío, por sus hijos que posiblemente están en adicción, oh Padre bueno. Yo le ruego en esta tarde, Señor, nos unimos a la oración de su pueblo, Padre bueno. Oh mi Dios, en el nombre de Jesús. Nadie nos ama, Señor, pues como usted nadie nos te ama, ama como yo. Mira, la cruz fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama como yo.